Llegó el momento de presentarte una comparativa súper brutal. Poco F2 Pro versus Poco X3 NFC. En este video quiero mostrarte la diferencia a nivel de velocidad entre uno y otro, la diferencia a nivel de tecnología, y esta comparativa me encanta en lo personal porque la diferencia en precio no es tan grande. Es decir, si tú te vas por el Poco F2 Pro, no pagas tanto porque este teléfono ronda entre los 500, 600 dólares y este cuesta 200 y pico de dólares. Vale la pena pagar esa diferencia por el Poco F2 Pro, ya que el precio en ambos terminales a mí me gusta. Subo aquí para hablarte de una dura prueba de agua. Sometí ambos teléfonos a una prueba de agua y a pesar de que el F2 Pro no tiene certificación a prueba de agua, fíjate donde yo lo metí por unos segundos debajo del agua. Ese video yo lo hice varios meses atrás y mira donde el teléfono está trabajando bien, porque de hecho este teléfono es de mi hijo, él se quedó con él, yo se lo cambié por el Galaxy Note 9 y mira donde está trabajando sin ningún problema. También el X3 recientemente le hice una prueba de agua y está trabajando muy bien, no tengo problemas en absoluto con ninguno de los dos. Pero recuerden, chicos, que esas pruebas de agua que yo presento aquí en el canal son pruebas donde yo muestro de que si de manera desintencional el teléfono se cae en el agua, puede hacer que se salve, pero no recomiendo a nadie que lo intente en casa, porque si lo haces corres el riesgo de que el teléfono se dañe, porque ninguno de los dos cuentan con certificación a prueba de agua. Diseño. Para mí el diseño en los dos está brutal. Es casi el mismo diseño, fíjate, bordes redondeados. Pero voy a darle un punto al F2 Pro porque el diseño en las cámaras me gusta más. Fíjate, porque el módulo en las cámaras como que está mejor, está como pegado a la carcasa. Sin embargo, en el X, fíjate cómo sobresale, y esto es un riesgo. Aún tú coloques la funda, tomas riesgo de que si lo pones así con las cámaras hacia abajo, es muy probable de que se rayen, algo que no pasa con el F2 Pro. Si tú colocas la funda, en ambos casos viene un protector de pantalla y viene una funda incluido en la compra, así que tú desde que te compras cualquiera de los dos pues estás protegido. X3 queda como que queda un poquito afuera las cámaras, y yo te recomiendo que si te lo compras ten cuidado, trata de conseguirte una funda adicional donde proteja mejor las cámaras. El X3 cuenta con sonido estéreo y el Poco F2 Pro solo cuenta con sonido estándar. Te vas a sorprender con los resultados a nivel de audio y a nivel de pantalla, ya que también casi tenemos la misma capacidad en las pantallas. Así que veamos. La diferencia a nivel de tecnología en las pantallas es mínima. Digo mínima porque ambas cuentan casi con la misma tecnología. 6.67 pulgadas, resolución 1080 por 2400 píxeles, la misma protección Corning Gorilla Glass 5 para ambas pantallas. La único que he notado a nivel de característica es que el Poco X3 es una pantalla en 120 Hz y el F2 Pro no es una pantalla en 120 Hz. Y tú sabes que a la larga eso te da como cierta ventaja a la hora de tú estar jugando y a la hora de tú estar navegando entre una pantalla y otra, de que sea 120 Hz, pues lógicamente tú vas a tener más fluidez en el juego. Así que vamos con el Poco F2 Pro. Volumen a tope. Miren cómo rebota el bass. Oh my god. Ahora voy con el X3. Mírenlo ahí, señores. Está en el agua. Miren esto. Rápidamente, déjame mostrarte cámaras, tema importante porque estamos delante de dos terminales que literalmente son hermanos y ambos vienen con buena potencia en las cámaras. Este
Poco F2 Pro me gusta porque viene con 4 cámaras traseras y graba hasta en 8K. Graba en resolución de 8K a 30 fotogramas por segundo. Pero las cámaras se distribuyen de la siguiente forma. Es un angular apertura 1.9 para el Poco F2 Pro. El segundo sensor es un telefoto, un macro cámara, un gran angular, un sensor de profundidad. Así que en cuanto a prestaciones en las cámaras de atrás, este Poco F2 Pro lo tiene todo, ya que también cuenta con HDR tanto en la parte de atrás como en la cámara motorizada frontal. La frontal viene con un sensor de 20 megapíxeles, con apertura, es un angular con apertura 2.2 y graba en resolución máxima de 1080 a 120 fotogramas por segundo en la parte frontal y cuenta también con HDR en ambos lados, como dije hace un momento. Sin embargo, este Poco X3, a pesar de que es un dispositivo que cuesta un poco menos, pero también en cuanto a las cámaras me gusta. El diseño me gusta muchísimo, si te fijas, el diseño se ve bien. En cuanto a características, en el Poco X3, este viene con 4 cámaras traseras, un sensor 64 megapíxeles, un angular con apertura 1.9, un gran angular, un macro cámara, un sensor de profundidad y graba en resolución máxima de 4K a 30 fotogramas por segundo en la parte de atrás, y en la parte frontal viene con un sensor de 20 megapíxeles, es un angular con apertura 2.2 y graba en resolución máxima de 1080 a 30 cuadros por segundo y cuentan con HDR tanto en la parte frontal como en la parte de atrás. Pero ahí estuve pasándote imágenes de ambos terminales, a diferencia de que el Poco F2 Pro graba en resolución de 8K y este solamente graba en resolución de 4K. Vamos a mi parte favorita. Vamos a ver cuál es la diferencia a nivel de velocidad entre uno y otro. Mira, están apagados porque quiero ver cuál sube más rápido. 1, 2. A ver cuál sube más rápido. Entró el Poco. A ver, entró el F2, entró el X3. De hermano a hermano. Ay. Vamos a ver. Bueno, Snapdragon 865 versus Snapdragon 732. Y fíjate donde este ya acaba de subir. Y sí, hay una diferencia sabrosa. Este fue mucho más rápido. Es lógico que estamos delante de un procesador muy rápido y este Snapdragon 865 pues marca la diferencia cuando tú estás en videojuegos o abriendo aplicaciones que requieran mucha potencia. Pero déjame abrir un par de aplicaciones. Voy a abrir Google Chrome 1, 2 y ¡pum! Abrió más rápido el Poco F2 Pro. Voy con otra. Bien, voy a abrir YouTube 1, 2 y ¡pum! El Poco F2 Pro abrió YouTube más rápido. Voy a abrir Epic. Déjame abrir Epic y ¡pum! Abrió más rápido. Vamos a aumentar la apuesta. Voy a abrir Fortnite para ver cuál abre Fortnite más rápido y que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre uno y otro a nivel de velocidad. Ahí están conectando. Este tiene el brillito un poquito abajo, déjame aumentarlo. Ahí está, que se vea mucho mejor. Vamos arriba. Pam, 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 pam. Aquí es que se va a saber cuál es el rey. Ahí está. Bueno, ya este está listo. Está iniciando el X3 y ahora está iniciando el Poco F2 Pro. Wow, mira. Y abriendo Fortnite, el X3 va un poquito más rápido. A ver. No puedo cantar. ¡Míralo! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! Y este Poco X3 NFC acaba de abrir Fortnite mucho más rápido. Míralo ahí. Voy a darle a jugar. Bueno, vamos a ver cómo va Fortnite en este Poco F2 Pro. Recuerda que tenemos una GPU Adreno 650. Es la GPU más potente que hay ahora mismo en el mercado. Y sí, Fortnite va bien. Va súper bien. Sí. Bueno.
La sensibilidad está un poquito alta en el Poco F2 Pro, pero Fortnite va perfecto. Déjame subir aquí. Ahora en el X3. En el X3. Bueno, el X3 también está bien. A pesar de que tenemos una GPU Adreno 618, también se puede jugar con mucha fluidez sin ningún problema. Y qué buen trabajo hay aquí, chicos. Yo creo que basado en lo que he visto hasta este momento, con cualquiera de los dos terminales que te va a ir súper bien. Si tú me preguntas, claro, Ale, ¿con cuál batería te ha ido mejor? Basado en mi experiencia y la experiencia que ha tenido mi hijo con el Poco F2 Pro, la batería está bien. Si tú cargas el F2 Pro al 100 y cargas el X3, pues te duran un día completa. No hay diferencia. Autonomía total de batería para el X3 viene con 5160 mAh, certificación de carga rápida con una potencia de 33 watts y está certificado que se carga desde el 0 hasta el 62% en 30 minutos. Sin embargo, el Poco F2 Pro está un poquito por debajo en cuanto a autonomía de batería, 4700 mAh. Es una batería que también cuenta con certificación de carga rápida con una potencia de 30 watts y también cuenta con certificación, se carga del 0 al 63% en 30 minutos. En cuanto a mi experiencia en general con las baterías, le doy parejo. En esta comparativa no hay ganadores. Los dos son dos buenos terminales. Lógicamente que el Poco F2 Pro es un poco más rápido, viene con unas mejoras, pero también hay que tomar en cuenta que hay una diferencia en precio de casi $300. Por eso voy a darle casi parejo, tomando en cuenta la diferencia en precio. Pero a nivel de velocidad, pues lógicamente que ganó el Poco F2 Pro porque viene con un procesador un poquito más rápido. Pero la pregunta del millón que yo te voy a hacer a ti es: ¿pagarías tú esa diferencia de dinero por tener un mejor procesador o por tener una mejor GPU, donde tú viste que esta GPU Adreno 618 va muy bien en los juegos? También fíjate que este procesador abre cualquier aplicación sin ningún problema. Las cámaras son buenas en ambos casos y yo, de manera personal, mi opinión mía es que los dos me gustan y voy a darle parejo tomando en cuenta la diferencia en precio. También recuerda que este viene con sonido estéreo, algo que no tiene el Poco F2 Pro. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este y no te olvides de compartir este video. Etiquétame, te lo voy a agradecer muchísimo si tú compartes este video en tus redes sociales. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.